Tengan muy buenas tardes todos, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar reunidos aquí, con el propósito de aprender más acerca de su palabra, con el propósito de aprender más acerca de cómo los cristianos debemos de conducirnos. Vamos a continuar con nuestro estudio acerca de Daniel, el profeta Daniel. Hemos estado analizando ciertas dificultades que el profeta tuvo. Hemos estado analizando también parte de su biografía y hoy vamos a ver un hecho muy importante, un hecho en el cual desde la escuela dominical lo llevamos. Un hecho desde que muy pequeño se nos instruye y se nos habla de Daniel en el foso de los leones. Pero hoy vamos a tratar de ver, hermano, cómo este hombre, cómo Daniel pudo superar esa dificultad, cómo él pudo vencer las dificultades, las adversidades que tenía en ese momento. Así que rápidamente, hermanos, vamos a pasar a los objetivos que tenemos en esta tarde. Primeramente, hermanos, vamos a ver el origen de las situaciones adversas en la vida del creyente. Sin duda alguna, hermano, este es un hecho muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta. Cuando nosotros analizamos un problema, cuando nosotros estamos sumergidos en diversas dificultades, un paso muy importante para poder resolver esto es ver cuál es el origen de ese problema, cuál es el origen de esa situación adversa. Segundo, vamos a analizar, hermano, lo importante que es la prevención. Ayer, hermano, nos daba una clase en la escuela bíblica que hablaba acerca de la prevención. Y es algo realmente, hermanos, en lo cual nosotros debemos de trabajar. Algo que es más, como dirían los gobiernos, más barato prevenir que tratar de ir a resolver un problema después. Entonces vamos a analizar lo importante que es la prevención. Y por último vamos a tratar, hermanos, de comprender cómo Dios actúa ante las dificultades de sus hijos. Cómo Dios ve a sus hijos en problemas y cómo Él nos ayuda a salir de esas dificultades. Cómo Él se muestra como esa pronta ayuda, porque sin duda alguna nosotros sabemos de que Dios nos ayuda. De una u otra manera Dios nos ayuda, pero vamos a ver en este caso específico, en el caso de Daniel, cómo Dios le brindó socorro a este hombre. Vamos a comenzar, hermano, con una pregunta. Rápidamente quiero que analicemos y pensemos en nuestro interior cuál es el origen de los problemas o situaciones adversas en la vida de los creyentes. Esa es la pregunta, ¿cuál es el origen de los problemas o dificultades o situaciones adversas en la vida de los creyentes? Y quiero que piense en su vida, quiero que piense en 2, 3 problemas que usted haya tenido, problemas en los cuales usted se haya encontrado sumergido, que usted le quitaron muchas horas de sueño y pueda pensar y decir, yo recuerdo que ese problema tenía este origen. Muchos problemas ocurren por la falta de disciplina. Nuestro hermano dice que en realidad hay muchos problemas, muchos orígenes, de cómo se originan los problemas. Pero yo pensando en eso, yo decía, y me puse a analizar problemas que yo he tenido en mi vida, y pude llegar a la conclusión de que tenemos, hermanos, 2 clases de problemas. Lo que son los problemas internos, que sería en este caso los que yo mismo provoco. El caso del hermano, él provocó su problema al no colocar el despertador. Vamos a ir al no escucharlo el despertador. Entonces vemos nosotros que estos problemas, hermanos, son los que yo ocasiono, ya sea por malas decisiones, ya sea porque no tuve control de un momento, ya sea porque tomé decisiones que me llevaron a actuar de una manera equivocada. Entonces diríamos que son los problemas internos, los cuales yo provoco. Pero hay también, hermano, problemas externos, problemas en los cuales nosotros no tenemos nada que ver. Y esto podría ser, como decía nuestro hermano, el caso de enfermedades. Muchas veces sí, las enfermedades vienen por descuido de nosotros, las enfermedades vienen porque tal vez yo hice algo que me iba a ocasionar un problema. Es el caso de mi dedo, que lo ando quemado, me puse a tocar un dulce caliente, yo mismo me busqué ese problema, pero no podría decir que es algo externo. Pero vemos también, hermanos, que los problemas, y tratamos de ver esto porque realmente es grande. Cuando usted piensa en un problema, dice, bueno, yo este problema lo tuve por esta razón. Pero al final usted esa razón la puede encasillar de que si era interna, de su propio ser salió ese problema, o si fue de algún ente externo, de alguna otra persona, de un evento del que usted no controla. El caso de un desastre natural, un huracán, y perdió su casa. Tiene un problema, ¿no? Pero ese problema usted no lo pudo controlar. Entonces lo determinaríamos como externo. Y tenemos también lo que son los problemas directos y los problemas indirectos. En el caso de los problemas directos son los que me afectan a mí directamente. Al decirlo así, el afectado soy yo. En el caso de la enfermedad, el afectado soy yo.
Pero hay problemas también, el caso de, tiene un problema mi hija, y ese problema es de mi hija, pero de alguna manera u otra me afecta a mí. Entonces sería igual un problema, pero de una manera indirecta, y en ambos casos, sea directo o indirecto, sea interno o externo, los creyentes sufrimos y los creyentes tenemos dificultades. Entonces vamos a ver, hermano, qué clase de problema fue el que tuvo Daniel. Si él fue el que provocó este problema o si Daniel se vio afectado por problemas externos y de la manera en la cual él se vio afectado, si de una manera directa o una indirecta. Así que vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Daniel capítulo 6, versículo 1 al 4. Vamos a tratar de leer este párrafo y vamos a leer cosas importantes. Mire el título, el origen del problema de Daniel. Entonces, en el capítulo 6, del 1 al 4, vamos a tratar de buscar cosas importantes que a nosotros nos puedan decir cómo fue el problema que Daniel tuvo o cómo inició ese problema. Encontramos nosotros el origen ahí, hermanos, de la dificultad de Daniel. ¿Qué podemos ver nosotros en esos 4 versos acerca de cómo se va suscitando la historia de Daniel en este capítulo? Otras personas querían afectarle. ¿Pero por qué estas personas querían afectar a Daniel? Dice que era envidia. Entonces vemos nosotros el por qué esta gente envidiaba a Daniel. Vemos nosotros una estructura de un gobierno. Aquí vamos a hablar nosotros acerca de una estructura gubernamental que el rey Darío está estableciendo. Quiero que pongamos en nuestra mente, hermanos, que aquí Daniel ya no es el muchacho que nos encontramos en el capítulo 2. Aquí Daniel ya ha pasado Nabucodonosor, ya ha pasado Belsasar y encontramos ya a lo que era Babilonia sumergida en la conquista de lo que fue el reino medo y persa. Porque dice que en el capítulo 1 pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Vemos nosotros que aquí este rey está implementando una forma de gobierno. Dice que los sátrapas eran personas que estaban a cargo de ciertas regiones, que se llamaban satrapía. Entonces ellos estaban a cargo de esas regiones. Pero vea que el rey decide poner 3 gobernantes encima de estos sátrapas. 3 gobernantes a los cuales estos sátrapas tendrían que dar cuentas. Pero aún así, por encima de esos 3 gobernantes, él decide poner a Daniel en primer lugar. Y vea lo que dice en el versículo, a la parte final del versículo 3. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Miren, no era sobre una región sobre la cual estaba poniendo a Daniel. Dice sobre todo el reino. Y como les decía, los sátrapas eran por regiones que ellos gobernaban. Y a Daniel lo estaban poniendo por todo el lugar. Entonces, esa es la razón por la cual ellos envidiaban a Daniel. Entonces vemos nosotros que el problema de Daniel es un problema externo. Un problema en el cual el mismo texto nos dice que Daniel, ellos buscaron forma alguna para hacer que Daniel encontrarle alguna falla, encontrarle que él fuera culpable ante el rey. Pero dice que no encontraron ninguna falla, ningún vicio en Daniel. ¿Qué fue lo malo que hizo Daniel? Sería la pregunta. ¿Por qué estas personas están así contra Daniel? Entonces vemos nosotros, hermano, que a este hombre lo están envidiando por ser diferente. A este hombre lo están envidiando por el lugar que tiene, por el puesto, por la posición que nadie le ha regalado, en realidad. La posición que él, por toda su vida de piedad, ante el rey, ante Dios primeramente y ante el rey, él se ha ganado ese puesto. Porque vea que dice que el rey lo estimaba mucho a Daniel y lo puso a él por encima. Entonces, ve aquí nosotros nos encontramos el origen del problema de Daniel. Un origen totalmente externo. Un origen de una dificultad que no tiene nada que ver con él. ¿Y por qué viene esa dificultad? Porque él está haciendo bien ante las personas. Entonces, él, hermanos, este problema le surge por hacer las cosas bien. Y yo quiero preguntarles si alguna vez ustedes han visto algún ejemplo, han visto algún caso en el cual se dé esto, en el cual a una persona se le vea criticada por las cosas buenas que hace. Y ve el caso de Jesús, que dice que muchos se maravillaban, dice, por cómo Jesús enseñaba. Creo que nuestro hermano en su clase hablaba de esto, de que las multitudes seguían a Jesús y se maravillaban porque él enseñaba como quien tenía autoridad, no como los escribas y fariseos. Ya de ahí la preocupación de estos hombres fue, dice también, de que el pueblo va a seguir las enseñanzas de Jesús, y eso fue el resultado que lo llevó a la cruz. Entonces quiero que leamos un pasaje, hermano, en Hechos capítulo 7, versículo 9. Dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Vemos aquí, hermano, el discurso de Esteban,
y está hablando acerca de la argumentación que él trae desde el Antiguo Testamento y menciona este hecho. Vemos nosotros, al igual que Daniel, podríamos preguntar qué fue lo malo que hizo José ante sus hermanos. ¿Qué cosa mala él estaba haciendo? Vemos que ninguna. Entonces, vemos nosotros, hermanos, que el origen del problema muchas veces no podemos ser nosotros. En el caso de Daniel, vemos que fue un problema externo. Y un problema, hermanos, por las cosas buenas que él estaba haciendo. Yo me pregunto, a veces los cristianos no somos criticados por las buenas obras que hacemos. A veces nosotros tratamos de hacer algo por hacerlo de amor, con amor, de corazón para Dios, pero vienen críticas. Y esas críticas nos afectan, nos desilusionan y ya se tornan un problema para nosotros en el cual nos llevan a decir, no, mejor yo no hago nada, mejor yo no sigo trabajando. Y vamos a ver cómo Daniel cómo resolvió él ese problema. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. Cómo los cristianos vamos a tener que lidiar ante situaciones que no están, por decirlo así, originadas por nosotros. Vamos a ver, hermanos, ahora cómo esto se quedó, porque aquí es simplemente el origen. Ellos están viendo y está esa molestia de que una persona esté encima de nosotros, a esa persona que tiene un cargo de ex cautivo y ahora está mandando, ahora nosotros tenemos que darle cuenta. Ese problema no se quedó simplemente ahí. Vamos a ver ahora, hermanos, la conspiración contra Daniel. Vamos a ver cómo este hombre de Dios fue atacado y aún él, si ustedes se fijan, no hemos escuchado palabra de Daniel. Hemos visto que el autor dice que no fue hallado culpable Daniel, pero no hemos visto que Daniel haya actuado de alguna manera. Vamos a leer, hermanos, de los capítulo 6, del versículo 5 al 9. Nos encontramos, hermanos, contra una conspiración. Hombres que quieren ver caer a su gobernante, en este caso, que sería el segundo después del rey, según la estructura del gobierno medo-persa. Y vemos nosotros, hermanos, ocasión de caer. Dice en el versículo 5, no encontraremos ocasión de caer de este hombre, dice, en cuanto a la ley, sino la buscamos, dice, en cuanto a Dios, en cuanto a su Dios. Y vemos nosotros, hermanos, cómo estas personas, en realidad yo me imagino que ellos estaban pensando, el grupo de ellos dialogando cómo hacían caer a este hombre, cómo ellos encontraban una ocasión de caer, cómo ellos buscaban una ocasión de acusarle también. Y viene a mi mente aquel pasaje en Primera de Pedro donde dice que el diablo, hermano, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y viene a mi mente también la función del diablo. Dice que la función del diablo, dice, es acusar a los cristianos, a los hijos de Dios, acusarlos y mostrar las cosas malas que nosotros hacemos. Entonces, vea, este hombre se encuentra en esa dificultad. ¿Cuántas veces a nosotros, hermanos, no nos han buscado esa parte, por decirlo así? ¿Cuántas veces, y vuelvo a lo mismo, ven que nosotros hacemos algo y eso buscan el defecto? Sí, estuvo bien, pero era mejor lo otro. Y vemos que eso, hermano, es una dificultad. Porque el mundo, o por decirlo así, el enemigo, siempre a los cristianos va a buscar ocasión de cómo caer. Sean enemigos físicos o, como dice el apóstol Pablo, contra estas huestes celestiales con las cuales nosotros luchamos también. Sea de quien sea, siempre busca, hermano, ver los defectos, ver las fallas de los cristianos para así poder presentarse. Recuerden el Antiguo Testamento, cuando un ángel se le acercó y le habló a Josué, a un sumo sacerdote, y le dice, limpia tus vestiduras, le dice, porque ahí el diablo te está acusando. El diablo está delante de Dios acusándote. Entonces vemos nosotros, hermanos, esa cuestión. Cómo el enemigo busca para los cristianos ocasión de caer. Y ya hemos visto, Daniel hasta este momento, hermano, no tiene ningún defecto, pero es ahí donde va. Mire cómo ellos utilizan la unidad para hacer caer a Daniel. Vea el versículo 7, donde dice, después de haber ellos saludado al rey, después de haberle dicho su saludo, ese gran saludo, dice que todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, toda la estructura gubernamental de ese tiempo ha dispuesto que tú firmes este edicto. Pero mi pregunta es, ¿dónde estaba la voz de Daniel en ese momento? Dice que todos los gobernantes, y Daniel estaba por encima de ellos. ¿Qué pasó con Daniel? ¿Estaba él de acuerdo con ese edicto o lo estaban haciendo a escondidas de él? ¿Qué opinan ustedes? Porque ahí dice, el pasaje dice que ellos fueron donde el rey, dice, todos los gobernadores. Y Daniel era uno de los 3 gobernadores que estaban en ese momento. Entonces vea que esa es una dificultad. Y ellos plantean eso porque están viendo que Daniel, tanto en lo terrenal como en lo espiritual, en cuanto a su Dios, es un hombre intachable.
Entonces ellos buscan a cómo crear un conflicto y realmente ese conflicto, hermanos, se da. Porque la sociedad, tanto en ese tiempo como hoy en día, aprueba leyes. Leyes en las cuales a veces los cristianos estamos sometidos y a las leyes en las cuales en un futuro nos pueden perjudicar. Y vuelvo a citar a este hermano que nos dio clase ayer, vea lo que pasa con estos movimientos de matrimonios que no son correctos, de matrimonios homosexuales. Si esto se llega a aprobar, puede tener de alguna manera u otra algún impacto sobre la iglesia, que quizá nosotros no lo pensemos ahorita, pero en un futuro los puedan tener. Y esas lecciones que nosotros vemos aquí, hermanos, lo encontramos a lo largo de la Biblia. Pero quiero volver, hermanos, hasta este momento en el cual ya es una dificultad para Daniel, dificultad que él hasta este punto no se da cuenta. Yo le decía que todos los gobernantes dicen, pero sabemos que Daniel no tuvo parte en esos votos para firmar ese edicto. Entonces, todo este plan se llevó a cabo. Mira, aquí ya está la dificultad para él. La dificultad de él es que él no puede orar. Él no tiene que orar a ningún dios fuera del rey. Vemos que el rey acepta. Yo me imagino a este rey, qué buena idea la que me trae esta gente. Donde todo el pueblo va a orar solo por él. Porque ellos veían al rey como alguien que podía interceder por ellos ante las divinidades o lo veían como una divinidad. Entonces vemos que Daniel hasta este punto no sabe. Y ya tiene una dificultad encima. Entonces es lo que le digo, que muchas veces nosotros las dificultades nos llegan, decimos, de sorpresa. Pero realmente hay un plan o hay cosas previas antes de esas dificultades. Pero ahora vamos a ver qué fue lo que hizo Daniel. Antes de eso le vamos a dar la palabra a la hermana. Pero nomás estamos viendo la dificultad que fue de Daniel, pero también pusieron en dificultad al rey. ¿Por qué? Porque ni Daniel ni el rey sabía lo que estaba pasando. Mire, entonces, mire ese punto de la dificultad del rey, lo vamos a ver más adelante. En este caso, ¿qué hizo Daniel ante la adversidad? Vamos a leer, hermanos, del capítulo 6, 10 y 11. 6, 10 y 11. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Vea lo que pasa hasta este punto. Dice, cuando Daniel se dio cuenta, ¿qué hizo este hombre? Y realmente, hermano, nosotros lo vemos como una manera superficial. Pero vea, él es el segundo después del rey. Y él tiene prohibido orar, y si él ora, él va a ser lanzado al foso de los leones. Entonces para nosotros vemos el texto y decimos, eso es fácil. Mire, él se fue a orar. Pero realmente, hermanos, lo que este hombre hizo, oponerse al gobierno que lo había puesto en alto. Ya hemos visto dónde está este hombre. Está en lo más alto. Después del rey, él está. Y él decide orar. Dice el versículo: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, oró. Y lo hacía las 3 veces que lo hacía comúnmente. O la hora tercera, la hora sexta y la hora novena. Y dice que probablemente él miraba hacia Jerusalén. Siempre que ellos oraban, veían hacia Jerusalén. Y él en ningún momento, podemos decir, hermano, que se le vio un hombre con temor. Que se le vio un hombre que dijo, no, ¿y ahora qué hago? Yo no voy a orar por este tiempo. Mira lo que pudo haber dicho Daniel. Solo son 30 días, porque el edicto duraba 30 días. Dios entenderá. Dios puede entender que yo no le voy a orar por 30 días, porque la ley me lo está diciendo. Pero este hombre tiene claro en realidad qué ley es la que está primero. ¿A quién debemos de servir en primer lugar? Hermano Simeón. Sí, es casi similar, hermano, como el caso de Mardoqueo, cuando este perverso Amán, ¿verdad? Hizo que el rey firmara un edicto que todos los judíos tenían que morir. Y cuando Mardoqueo supo esta situación, dice que de una vez lo informó a Esther, y luego él comenzó a ayunar por 3 días. Y lo importante es eso, o sea, buscar estos hombres, igual que Nehemías, ¿verdad? Ellos siempre acudían a Dios primero, y eso es lo rescatable de estos hombres de Dios, hermano. Yo creo que ante las diferentes dificultades y vicisitudes que tengamos en la vida, hermano, lo primero es Dios. Dios es el origen de todas las cosas, ¿verdad? Dios es amplio en perdonar, Dios es sabio.
y eso nos ayudará para entonces tomar mejores decisiones. Así es. Y vea que esta dificultad, Daniel, hermanos, lo iba a llevar a la muerte. Esta dificultad que él tenía lo iba a llevar a la muerte porque estas personas ya lo habían encontrado. Y mire lo que ocurrió, que ellos lo llevaron, dice en el versículo 13, cuando lo llevaron ante el rey. Dice, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Aquí está lo que estas personas estaban buscando, la razón por la cual señalar a David, y vea que a Daniel, y vea que ellos lo hacen, y aquí expresan parte de la envidia de ellos, como nuestro hermano lo decía, que es de los hijos de los cautivos de Judá. ¿Cómo sería para estas personas ver a alguien que no es ni de su ciudad, ver a alguien que no es ni de su nación, puesto en un lugar muy distinguido, en el cual ellos ven y sienten la envidia? Pero ya después, cuando él ora, porque la oración Daniel tenía que dirigirla al rey, dice, no te respeta a ti, ni acate el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Entonces aquí vemos nosotros, hermanos, que los cristianos, aún ante las situaciones adversas, ante la dificultad que tenía Daniel de este edicto, él decide poner a Dios en primer lugar, y es lo que hemos estado repitiendo a lo largo de esta clase. Esa es una de las cosas que a Daniel le ayudó ante la adversidad, pero eso no es todavía la solución que él tuvo, porque él en realidad, si nosotros lo miramos de un punto de vista, lo que hizo fue agrandar aún más el problema, porque él tenía prohibido orar y él oró. Entonces, ¿cómo está Daniel ahora? ¿Cómo va la dificultad de Daniel? ¿Será que está menguando ante los hombres, verdad? ¿O será que está aumentando? Realmente está aumentando, porque él tiene prohibido orar. Él ora con las ventanas abiertas y es hallado. Entonces, imagínense ustedes en el problema en el que ese hombre se ha metido. Entonces, ahora, hermanos, vamos a ver cómo solucionó Daniel esta dificultad. Cómo pudo él salir adelante, y vamos a leer el 6, 14 y 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que el rey de Medio Persia, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Mire, dice que al rey le pesó en gran manera, y lo que decía la hermana, el rey estaba firmando un edicto que realmente lo iba a dificultar a él, porque Daniel sin duda alguna era un hombre que era de mucha confianza para el rey, y él mira que su hombre, el hombre en el cual él ha depositado confianza, ha sido culpable. Y vemos nosotros, hermanos, que él no encontró ayuda en los hombres. Encima de Daniel estaba el rey, y él dice, todo el día trató de librarlo. Todo el día trató él de buscar una manera en la cual liberar a Daniel del propio edicto que él había firmado. Pero vemos nosotros que la ayuda de Daniel no estuvo en él. Vemos nosotros este caso, hermano. Hay situaciones, y en realidad en todas las situaciones Dios es nuestra ayuda. Pero a veces nosotros acudimos a doctores, nosotros acudimos a abogados que nos libren de problemas, porque estas personas pueden hacerlo. Pero hay un punto y hay ciertos problemas que el hombre no puede solucionar. Y vuelvo otra vez, hermano, a decir el caso de Jesús. ¿Qué pasó con Jesús con nosotros? ¿Qué problema el hombre, por más que esforzara, nunca podría haber solucionado? El problema del pecado, el problema de nuestra situación para con Dios. Estábamos en ira para con Él, pero Jesús solucionó ese problema, y nos damos cuenta que Daniel, hermanos, no pudo encontrar ayuda en los hombres, y muchas veces nosotros vamos a tener dificultades en las cuales, hermanos, solo vamos a tener que doblar nuestras rodillas y orar a Dios. Vamos a tener dificultades en las cuales, mire el caso de él, son situaciones totalmente externas y totalmente extremas en cuanto a la vida de Daniel. Él tiene problemas, hermanos, graves, y ante esa situación él no tiene otra salida. Me llama la atención, hermano, en el versículo 16. Dice el versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Mi pregunta es, ¿por qué Daniel no hizo nada para defenderse en este momento?
cuando el rey ya lo trae y es presentado ante él. Quiero que piensen un momento cuando el rey había firmado un edicto anteriormente, en el cual el rey condenaba a todos los sabios, y todos los sabios tenían que morir, por lo cual no le habían resuelto el sueño, no le habían podido decir qué sueño era el que él había tenido. ¿Por qué razón Daniel no hizo nada para defenderse? Nuestro hermano Eliezer. Sí, porque es que estos hombres habían tendido una trampa no solo a Daniel, sino al rey también. Y ciertamente Daniel sabía que él como rey no podía retractarse de lo que había firmado ya. Ya eso estaba sellado y de acuerdo a la ley de Persia, eso realmente era irrefutable. Ni el mismo rey ya tenía poder para deshacerlo. Entonces, Daniel sabe que pedir la ayuda del rey realmente es cortar su cabeza. Sí. Es algo que era mejor decirle, bueno, renuncia al trono, ¿verdad? Entonces, él no iba a hacer eso, así que él hace lo que siempre ha hecho. Sí. Y él simplemente pone su confianza en Dios. Cuando él se arrodilló a orar conociendo el edicto, él lo hizo porque su confianza está en Dios. Él sabe que eso va a traer consecuencias. Eso no se hizo porque sí. Hay un grupo de personas detrás de Claro. Y vea que habla de la confianza de Daniel, pero mire las palabras que el rey le dice. Tu Dios le dice, al cual tú continuamente sirves, al cual dice, tú estás continuamente sirviéndole, Él te libre, le dice. Mire que la confianza no está solo de David, sino el rey en ese momento ha reconocido de que la única persona que puede liberar a Daniel de esa situación adversa es Dios. Entonces, vamos a ver, hermanos, y parte de la cita que ese rey dice, de esas palabras, es lo que yo les hablaba acerca de la prevención. ¿Cómo los cristianos podemos resolver dificultades? En este caso, hermano, esa dificultad, y la vamos a ver más adelante, ya fue solventada por Daniel. Daniel ya supo cómo superar esa dificultad, porque sabemos que primeramente fue Dios. En el pasaje nos dice que Dios lo liberó, pero podemos encontrar también, hermano, de que él, su vida, todo lo que él había hecho en su vida, fue lo que a él le ayudó. Y vamos a verlo aquí en los versículos del 18 al 23. Vemos nosotros ahí, hermanos, dos aspectos acerca de Daniel, de cómo él pudo solventar esa dificultad. Y véanlo, la situación del rey. Sé que ese rey se acostó, ayuno, no comió nada, estaba triste, no había fiesta. Por lo general en los palacios de los reyes siempre habían banquetes, siempre habían fiestas. Y en este caso el rey no, está triste. Pero este rey en lo que pasa la noche, al amanecer, él va donde Daniel. Y vea que este rey tiene cierta fe, tiene cierta esperanza de poder encontrar vivo a Daniel, porque él lo llama. Y le dice, el Dios le dice, al cual tú sirves, y vuelve a mencionar las características que Daniel ha tenido. El Dios al cual tú continuamente sirves, te ha podido librar. Y es ahí donde vemos nosotros lo importante. Pero vea que el punto está, hermano, en que dice Daniel, cuando vemos el milagro es que Dios manda y sabemos que los leones no le hacen nada. Decía una predicación que los leones estaban jugando con Daniel, dice. Pero realmente los leones, hermanos, no le hacen nada a Daniel. Pero vea lo que Daniel sale. Cuando él sale, él dice la razón por la cual esos leones no se lo comieron, por decirlo así. Dice, porque ante él, dice, fui hallado inocente. Ante Dios, Daniel fue hallado inocente de las cosas que le estaban acusando. Qué importante es, hermano, en ese momento en el cual Daniel está, a él no le servía, hermano, un momento. A él le servía toda la vida que él había tenido ante Dios. Y le servía cómo él puso a Dios en primer lugar y cómo Dios en ese momento cumple el nombre de esta persona. ¿Qué significa, hermano Simeón, el nombre de Dios es juez? Y Dios determinó en ese momento de que Daniel era inocente. Y vea que Daniel tiene todavía, aún con amable y todo, pero le dice, y aún ante ti, le dice al rey, aún ante ti he sido hallado inocente. Porque tú sabes que todo esto fue una trampa. Entonces vemos nosotros, hermanos, que Daniel llegó al punto de la muerte, al hoyo, al foso de los leones, pero él con su vida, con cómo él se comportó, previniendo los problemas, porque este problema es externo. Y vea, él llegó hasta este punto como un problema externo. Pero la prevención en él pudo ayudarlo a poder salir de esta dificultad. Y claro, vean en el versículo
en el 23, la parte final, dice, y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Entonces vemos nosotros, hermanos, que la confianza en Dios a nosotros nos debe de mover, nos debe de llevar a actuar de la mejor manera en todo momento. A veces nosotros nos vemos obligados, a veces nos vemos presionados por actuar de una determinada manera, pero Dios nos ve. Y recuerdo, hermano, ya para terminar, un hermano que se me acercó llorando y me dice, es que yo no, estoy a punto de renunciar a mi trabajo. Él vendía pólizas de seguro. Me decía, es que las pólizas tienen un precio. Y si nosotros le aumentamos el precio, al final el cliente paga la póliza y lo que está de más pasa para las personas. Pero yo nunca he hecho eso, pero me están obligando a que yo lo haga. Entonces esa persona se veía atribulada por las cosas que tenía que hacer. Entonces mi consejo fue, hermano, renuncia a eso, sálgase de ahí, le dije. Porque él estaba así y era constantemente, todos los días le decían esto, ya que era buen vendedor. Entonces le decía, mira cuánto dinero tú estarías haciendo. Al final, el siguiente domingo, esta persona me dice, hermano, renuncié. Venía bien alegre en realidad por haber hecho esto, pero nosotros vamos a ver en estas situaciones, en las cuales tenemos que poner primeramente nuestros principios cristianos y luego, hermano, ver si puedo yo resolverlo, si puedo yo obviar esas cosas y si no, buscar una salida correcta. Y vean lo que dijeron Sadrac, Mesach y Abednego, y aunque no nos libre, le decían, aunque Dios no lo hubiera librado a él del foso de los leones, realmente Dios estaba con Daniel, hermano. Entonces vemos nosotros que las dificultades en este caso, vea, es lo que quiero terminar, en el caso en el cual los problemas no vienen provocados directamente por nosotros. Nos queda, hermano, soluciones, actuar siempre de la mejor manera. Si a usted alguien le habla de usted, si a usted alguien lo ofende, si a usted alguien le quiere hacer daño, lo que nosotros como cristianos debemos de hacer es siempre, ¿qué me dice Dios? ¿Qué me dice Dios? ¿Cómo yo debo de actuar? Y confiar en que esa situación adversa pronto dejará de estar, pronto pasará, y así, hermanos, poder llegar como Daniel, poder al final que con nuestras acciones sea glorificado el nombre de Dios, porque sin duda alguna este rey después a las personas que quisieron dañar a Daniel fueron arrojadas. Dice que ni habían llegado al final cuando los leones ya lo habían devorado. Entonces, esa es la enseñanza para nosotros, hermanos. Bien, hermano, muchas gracias por su atención, por sus comentarios, y que Dios les bendiga.